Este salmo fue escrito por el rey David y fue dedicado al músico principal del templo. Bueno, vamos a estar estudiando este salmo versículo a versículo como acostumbramos a hacerlo. Bueno, vamos a estar distribuyéndolo de la siguiente manera. Del 1 al versículo 4 vamos a estar viendo la situación del salmista. La situación del salmista. Hay una situación particular que él está describiendo y vamos a estudiarla hoy. Luego vamos a estar mirando un segundo punto desde los versículos 5 hasta el versículo 8. Versículo 5 hasta el versículo 8. Y vamos a titularlo así: la promesa de que Dios intervendrá. Bueno, vamos entonces comenzando con el primer punto. La situación del salmista. Hermanos, el salmista expresa su alarma al percatarse que los hombres piadosos simplemente han desaparecido del mapa. Salva Jehová. Anota esta cita bíblica, Miqueas 7:2. Miqueas 7:2. Vamos a estarlo leyendo. Miqueas 7:2. Vamos a mirar algunos textos, les invito a ser bastante ágiles. Dice: ha desaparecido el bondadoso de la tierra. Esta es la Biblia de las Américas. Y no hay ninguno recto entre los hombres. Todos acechan para derramar sangre, unos a otros se echan a la red. Recordemos el capítulo anterior, Salmo 11:3. En el capítulo anterior, el salmo que nos precede había descrito la condición social, la situación de la sociedad. ¿Se acuerdan? Si los fundamentos se destruyen, ¿qué puede hacer el justo? Ahora este salmo describe la sensación de un hijo de Dios que se siente solo, como si los demás santos se hubieran acabado, como si fuera el último que quedaba. Así como Elías una vez dijo: Señor, han matado a todos y solamente quedo yo. El salmista está hablando en los mismos términos: Señor, se acabaron, solo quedo yo. ¿Sí? Versículo 2, volvamos al Salmo, Salmo 12, versículos 1 y 2 dice: salva Jehová porque se acabaron los piadosos. Verso 2, mentira habla cada uno con su prójimo. Observa David: cada cual es mentiroso, es lisonjero, es hipócrita. Y el versículo 3 dice: y es jactancioso. Miremos Salmo 55, 25. Salmo 55, 25. Dice: 55, 21, corrijo. Salmo 55, 21 dice: las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras, sin embargo eran espadas desnudas. El salmista, o más bien los salmistas, describen las palabras de los impíos como esto, como que son suaves, como mantequilla, pero realmente son dañinas. Esas son las lisonjas, palabras que aparentan ser bonitas, pero realmente son con doble sentido, con doble intención. Son personas que hablan vanidad. Aunque tienen labios suaves, no hay sinceridad en sus corazones. Les encanta hablar cosas grandes, como alguien que expresa exageraciones para hablar de falsedades y truhanerías. En otras palabras, el salmista está describiendo a hombres que se habituaron a expresar con sus bocas todo lo contrario de lo que saben, de lo que piensan y de lo que sienten. Son mentirosos, en pocas palabras.
En el verso siguiente, cuando dice que son jactanciosos, da a entender precisamente eso, son personas arrogantes. Pues para esas personas Dios promete que Él los destruirá. Dios destruirá a este tipo de individuos con todo y sus lenguas. Miremos Jeremías 9:8. Jeremías 9:8. Dice: saeta mortífera es su lengua, engaño habla. Con su boca habla cada uno de paz a su prójimo, pero dentro de sí le tiende emboscada. Por estas cosas no los castigaré, declara el Señor. ¿De una nación como esta no se vengará mi alma? Dios ha prometido que destruirá a este tipo de individuos, y así como ocurrió en el pueblo de Israel que cumplió su palabra, hoy seguirá cumpliendo el Señor. Bueno, notemos algo muy interesante, hermanos. Volvamos al Salmo, vamos al versículo 4. Leamos el 13 y 4, dice: destruirá Jehová todos los labios lisonjeros. Versículo 4, que dicen: por nuestra boca prevaleceremos. Notemos esto, estos individuos son colocados en evidencia a través de un solo miembro de su cuerpo, la lengua. La lengua los pone en evidencia. Anote esos textos paralelos: Salmo 10:7 y Salmo 41 del 5 al 7. Son personas que se jactan de su lengua, de las capacidades para decir cosas, para defenderse o pelear por sí mismos, pero son ciegos de su verdadera condición espiritual. Nadie es señor de nosotros, pero no se dan cuenta que la lengua los enseñorea a ellos. Salmo 73:8. Dice: se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Otra descripción de otro salmista. Pues mis hermanos, de verdad que pobrecitos aquellos que cuentan solo con sus lenguas para defenderse. El salmista, en cambio, tiene a un Dios que es todopoderoso, que es su Padre. Él es su mayor defensor. Nunca nuestras lenguas son nuestros defensores. Estas personas del Salmo capítulo 12 no se dan cuenta que su actitud y sus lenguas dañan a otros. Es más, contaminan a otros, contagiándolos con su maldad, y también oprimen a los que son rectos de corazón. Leamos el versículo 5, Salmo 12:5. Dice: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Lo pondré a salvo del que contra él resopla. Bueno, punto 2. La defensa de Dios. En el punto 2 vamos a ver la promesa de que Dios intervendrá. Versículos del 5 al 8. Dice el versículo 5. Salmo 12:5. Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, el Señor ha prometido que Él se levantará para defender a su pueblo. Hermanos, es algo que no se puede olvidar. Y a veces levantará a defender a los pobres que no se defienden. Notemos, la única defensa de ese justo es suspirar. Él no se defiende, solo suspira y deja su causa a Dios. Dios lo ha prometido. En la Biblia de las Américas dice algo muy impresionante. Dice: los pondré en la seguridad que anhelan. Si Dios se levanta a defender al que es oprimido por la lengua lisonjera, preguntemos, ¿qué podrán hablar los lisonjeros ante aquel ante el cual todo el universo se calla? Anotemos estas citas bíblicas: Sofonías 1:7 y Zacarías 2:13. Leamos este último, Zacarías 2:13. Zacarías 2:13.
Dice: calle toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Los suspiros del oprimido son como gritos de auxilio que suben directo al cielo. Hermanos, el Hijo de Dios no busca defender sus derechos, su honra, su honor, con su lengua, como hacen los impíos. Los hijos de Dios suspiran esperando la intervención de Dios, y ese suspiro llega hasta el cielo y Dios promete que se levantará. Ahora, volvamos al Salmo 12, versículo 6. Hay un contraste muy fuerte. Volvamos al Salmo, versículo 6 dice: las palabras del Señor son palabras puras. Mire qué contraste tan fuerte. Nos ha estado hablando de las palabras de aquellos, de los de ahorita, emanan podridas del corazón de una generación lisonjera, pero Dios es santo. Las palabras de Él son limpias, son plata refinada a la perfección. Anote esta cita bíblica, Salmo 18:30 y Segunda de Samuel 22:31. Nosotros vamos a leer Proverbio 35. Proverbio 35. Dice: probada es toda palabra de Dios, Él es escudo para los que en Él se refugian. Hermanos, no nos refugiamos en la elocuencia o las razones de nuestras lenguas. Nos refugiamos en la palabra de aquel que ha sido probada y que es fiel. Volvamos al Salmo 12, versículo 7 dice: tú, Señor, los guardarás. ¿A quiénes? A los oprimidos que suspiran, a los poquitos fieles que quedan. Dios preservará a ese remanente. Señor, dice David con confianza, yo sé que tú guardarás a los pocos fieles que quedan. Los vas a preservar de esta generación torcida y los vas a preservar para siempre. Hermanos, qué maravillosa promesa. Leamos Salmo 37, 28. Salmo 37, 28 dice: el Señor ama la justicia, no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Esta es la promesa del Espíritu Santo para su iglesia, aquellos santos que guardan sus lenguas de estos pecados de iniquidad, que no buscan defender su propio honor con su lengua, sino que ponen su esperanza, su confianza en que su Padre en algún momento se levante. Ahora, hermanos, versículo 8 del Salmo 12, ya el último versículo dice: en torno se pasean los impíos. Dice en otra versión: rondando andan los malos. ¿En qué momento el malo toma tanto territorio? Dice en la Reina Valera 60, cuando la vileza es exaltada. Hermanos y amigos, los malos abundarán en el mundo y aún en las iglesias en el momento en que el pecado se justifica, en el momento en que el pecado se trata con tolerancia, en el momento en que el pecado se promueve. Peor aún, va a llegar un punto en que el pecado es tratado de manera honorable y respetuosa. Ahí vemos que cuando la maldad, cuando la vileza se exalta, entonces los malos aparecen en abundancia. Eso nos enseña este salmo. Anote estas citas bíblicas: Isaías 32, 5 y 57, 1. Leamos Isaías 32, 5. Isaías 32, 5. Ya no se llamará noble al necio, ni al tramposo se le dirá generoso. Estamos en días donde al chismoso, al jactancioso, se le llama inteligente, donde al tramposo se le llama audaz. Pero esos días van a acabarse cuando Dios se levante.
Será Dios, hermanos, el único que hará un pare definitivo a esta situación. Ahora, para terminar, vamos a dar algunas aplicaciones. Hermanos, la iglesia, estamos rodeados por una generación torcida, apóstata, jactanciosa, confundida y todo lo que nosotros queramos decir. Hay muchos que parecían ser piadosos, pero que dejaron de ser, como dice el salmista. Hay muchos que realmente muestran su verdadero origen, pero como sea, la iglesia tiene a la mano aquella palabra que es infalible. Si las palabras del hombre son palabras lisonjeras, con doble corazón, las palabras de Dios son inerrantes. Si las palabras del hombre son llenas de corrupción, las palabras de Dios son gloriosas. La iglesia tenemos la palabra, hermanos, y movidos por ella, no por la del hombre, es que la iglesia puede unirse al clamor del salmista, un clamor por hombres fieles que parece que están desapareciendo, pero que quedan. Un clamor por preservar a las iglesias que están cediendo ante el pecado. Un clamor por aquellas iglesias que están cediendo ante la cosmovisión inmoral del mundo. El apóstol Pablo nos advirtió que individuos lisonjeros como los de este salmo iban a estar en las iglesias, pero también la palabra nos dice cómo actuar. Anote estas citas bíblicas: Romanos 16:18 y Tito 3:10. ¿Está Cristo en este salmo? Por supuesto que sí, mis hermanos. Vamos a Hebreos 2:10. Dice: convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Versículo 18. Pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, Jesús es la palabra de Dios, y él, siendo la palabra de Dios, fue refinado 7 veces con horno de tierra, se hizo hombre, fue puesto en tentación, fue puesto en prueba muchas veces, y en la cruz fue molido por nuestras rebeliones, y él es la palabra purísima de Dios. Cristo es la palabra de Dios, Cristo es la palabra en la que su iglesia confía. Señor, ¿dónde están los fieles? Aquellos que depositan su confianza en Cristo Jesús. Querido amigo, si su fe no está colocada en Cristo Jesús, resultará bajo el juicio cuando Dios se levante entre aquellos malos que creen que por su lengua prevalecerán. Pero si su confianza está en aquel que es más puro que la plata refinada 7 veces, que es Cristo Jesús, seremos defendidos. Aunque estemos suspirando hoy, seremos defendidos por nuestro Padre Celestial. Bueno, vamos a orar.